a, a grabar esta ponencia para poder luego compartirla. Bueno, cuéntenos, doctor. Primeramente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y mil disculpas por el atraso. Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Salmán, soy psiquiatra infanto-juvenil y pues muy agradecido en primer lugar por la invitación a la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo que se realizó el día sábado. Fue un placer acompañar el evento muy, muy bonito, organizado. Y me encantó ver la participación de muchos padres con sus hijos. Pues, como les dije, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia. Soy médico, soy doctor en medicina, graduado de la Universidad de El Salvador. Posteriormente, tengo una especialización en pediatría, graduado del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y de la Universidad de El Salvador. Y posteriormente tengo la oportunidad pues de trabajar como pediatra en la consulta externa de psiquiatría infantil del Hospital Bloom, en donde pues tengo el gran placer y honor de conocer a uno de los pioneros de la paidopsiquiatría en El Salvador, que es el doctor Otto Moisés Castro. Y pues como pediatra, pues yo empiezo a apoyar a la consulta de psiquiatría infantil. Sí. Y pues tengo ahí la oportunidad de estar viendo casos, me empiezo a interesar mucho en la psiquiatría infantil. Sin embargo, pues existía el detalle de que como pediatra no podía especializarme de una vez en psiquiatría infantil, por lo cual eh, pues me decidí por prepararme como psiquiatra general, como psiquiatra de adultos, y pues fue una de las mejores decisiones que tomé en mi formación. Y es así como después de 2 años de estar ya ejerciendo como pediatra, pues me inscribo en la especialización de psiquiatría general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de la Universidad de El Salvador, y pues me formo 3 años. Y posteriormente, ya en el 2020, pues inicio mi preparación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sede del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, en la Ciudad de México. Y pues termino mi preparación como psiquiatra infantil el 28 de febrero del 2022. Y pues ya a partir de marzo ya estoy ejerciendo en mi país. Dado que a la fecha, pues, especialistas en psiquiatría infantil, pues, los dedos de las manos quedan sobrando. Sí, así es. Sí, ahorita vemos, pues, solamente, incluyéndome, somos 4, el doctor Otto Castro, la doctora Senia Margarita Durán y el doctor Ernesto Sol Schoeffler y mi persona. Ahorita hay 2 colegas que se están formando en la sede del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y pues que Dios mediante pronto estarán con nosotros para apoyar pues esta área de la salud que pues vamos a hablar ahorita, que es sumamente importante y Sí, que ahora los padres nos estamos dando cuenta de la envergadura de cuidar la salud mental de nuestros niños, porque se ha visto afectada por, por la pandemia y por este aislamiento social o distanciamiento social y pues todo lo que implica el tema del COVID-19 en la sociedad. sí. ¿Qué es lo que lo llevó a decidir? Porque nos comentaba que inició como psiquiatra de adultos. ¿Qué es lo que lo llevó a interesarse en el campo de psiquiatría infantil y de jóvenes? Fíjese, bueno, lo que me motivó fue que durante mi formación como pediatra, mi trabajo de investigación fue
fue enfocado en la población de adolescentes del Hospital Bloom que habían sido, estaban bajo una terapia de sustitución renal, es decir, eran adolescentes que tenían insuficiencia renal crónica. Ok. Resulta que un buen grupo de estos adolescentes habían empezado con algunas conductas suicidas y Ujú. pues hubo un chico fallecido. Posteriormente, una buena amiga de este chico pues también hace un intento y pues yo como pediatra dije, algo está pasando y era la salud mental la que estaba afectada en aquel entonces. Estamos hablando del año 2012, 2013. Sí, Y pues yo investigo y sorpresa nos encontramos con que de todos los niños que eran niños de 10 a 17 años que se incluyeron en el estudio, más de la mitad pues tenían síntomas depresivos y había uno y dos pacientes que tenían sintomatología moderada a severa de depresión. Y pues siendo yo un pediatra y no teniendo noción más que la general, pues termino mi investigación y doy estos resultados al Departamento de Psiquiatría Infantil conformado por el maestro doctor Otto Moisés Castro. Y sí. pues ya se hizo como un abordaje en compañía con el equipo multidisciplinario de nefrología del Hospital Bloom. Y eso me motivó a interesarme. Y eso me valió también poder apoyar al doctor Castro en la consulta externa. Y pues así fue que di mi salto de pediatría a psiquiatría general, que una experiencia muy enriquecedora, académicamente hablando, humanitariamente hablando. Sí. Y pues posteriormente ya decido especializarme en niños porque pues esa era la idea inicial. Ujú. Esa era la idea inicial. Ok. Bueno, y algo muy importante, doctor, y que usted lo mencionaba, es porque hay que decirlo, lamentablemente, cuando se le habla a un papá de un psiquiatra infantil, pues los papás se imaginan, bueno, creo que las películas han tenido mucho que ver en esta situación, pero es como un miedo y esto significa inmediatamente me lo van a medicar con un psicofármaco. Entonces, cuéntenos, bueno, ya que la ponencia se llama Hablemos de Autismo, pero también el papel del psiquiatra infantil. Muy bien, bueno, todo psiquiatra infantil pues tiene su formación en la carrera de medicina, es decir, una preparación, al menos en El Salvador, de 8 años de carrera. En Ujú. México son 7. Y pues todos los psiquiatras son doctores, son médicos. Em, entonces, el papel que juega un psiquiatra infantil en la salud mental o en el ámbito de salud pública, pues es importante porque Ujú. lastimosamente los mitos sobre la salud mental son amplios en la población adulta y no se diga en los niños, así como mencionaba Carolina, pues se supone, o muchos padres suponen, que el hablar de voy a llevar a mi niño a una evaluación de su salud mental es equivalente a mi niño está loco, mi Ujú. niño no tiene etiquetas, lo van a medicar de por vida, la medicación va a causar adicción, Así le es. van a dar choques eléctricos, o sea, quizás Ujú. tiene mucho que ver la cultura norteamericana o las novelas también, Sí, en donde cuando se hablaba de salud mental y se hablaba de psiquiatría salían personas con camisas de fuerza, exacto. cuando en realidad, pues simplemente ir al psiquiatra es ir a platicar, ir a hablar de los problemas que surgen en nuestra convivencia. Y Sí. en el caso de los psiquiatras o psiquiatras infantiles y de la adolescencia, el papel está centrado en asesorar a los padres, en orientar a los padres en cuanto al desarrollo no solamente físico, sino que un desarrollo psicológico, emocional, cognitivo, motor, y detectar alguna desviación o algo que se esté quedando atrás o algo que sea necesario detectar para
realizar una intervención oportuna. Sí, Y pues obviamente eso sería en el mejor de los casos, hacer una detección temprana, pero muchas veces los pacientes, los pacientitos, niños, adolescentes, pues nos vienen ya con una patología instaurada, llámese un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, que ya está afectando su funcionamiento tanto en la familia como en su funcionamiento escolar, social. Y pues sí. nosotros orientamos a los padres, les explicamos qué está pasando. Muchas veces pues los niños no expresan abiertamente sus emociones y pues nosotros estamos capacitados para ayudar a los niños a identificar esto que les está molestando, y en ocasiones que se vuelve necesario utilizar alguna herramienta farmacológica, pues nosotros estamos en la capacidad, estamos capacitados para brindar una prescripción, obviamente bajo estándares de calidad que vayan acordes a normas internacionales, Ujú, y el uso de psicofármacos que se vuelvan como imprescindibles para ayudar a la recuperación del bienestar emocional y funcional de los pacientes. sí. No todos los niños que consultan con psiquiatría infantil van a necesitar psicofármacos. Muchas Ujú, veces son orientaciones a los padres e intervenciones conductuales en ujú. las que se necesitan. De hecho, yo al menos en mi práctica privada, pues lo que más me interesa a mí es la psicoeducación con los padres para que puedan manejar algunas alteraciones conductuales o emocionales de sus niños. Pienso Sí, yo que un padre, una madre bien informados, pues son una herramienta sumamente valiosa para el desarrollo emocional, psicológico, equilibrado de los niños y adolescentes. Entonces, como vemos, no es solamente, va el psiquiatra, lo van a medicar y pues ya mi niño tiene una etiqueta en la frente de que está loco o que es disfuncional. Y no, no se trata de eso. sí. Hablando del tema de los psicofármacos y como para darle tranquilidad también a los padres que pues tengan más en claro este tema, eh, ¿cuáles son los requerimientos en el individuo, en el niño, para poder ser candidato a una medicación? Pues va a depender ante qué situación nos estemos enfrentando. Ujú, Por decir algo, yo soy un padre y pues tengo a mi niño de, ¿qué? 6 años, 7 años ya en el colegio. Y pues resulta que mi niño está siendo reportado a diario por los maestros porque se mantiene inquieto, no acata las indicaciones, no se mantiene sentado, corre en la clase, interrumpe al maestro, no espera su turno, es muy brusco, está poniendo en riesgo su integridad física y la integridad de otros. ujú, Sin embargo, el aprendizaje va bien. Entonces, en este caso, pues me notifica a mí el colegio, Mario, su hija, pues tiene problemas, tiene este tipo de problemas. Nosotros le sugerimos que consulte con un profesional, y entonces, como padre, yo digo, híjole, y, bueno, es un niño, le digo, donde el pediatra. El pediatra lo va a evaluar y va a decir, creo que lo voy a enviar donde el psiquiatra infantil o donde el neuropediatra. Después de una evaluación física, una evaluación de los antecedentes perinatales, del desarrollo, pues se puede llegar a concluir de que el niño pues tiene un cuadro que se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ujú, Si este diagnóstico pues se confirma con la ayuda de los maestros, con la ayuda de los padres, al tener este diagnóstico, se le explica a los padres qué consiste y se les explica que existe un tratamiento avalado por la FDA, la Food and Drugs Administration, avalado a partir de los 6 años, que es seguro y ya se les explica todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que va a depender eh, a qué nos enfrentemos o qué estén cursando o presentando nuestros niños.
Así van a haber protocolos que van a avalar el uso de ciertos psicofármacos en ciertas condiciones que necesitan una intervención farmacológica. Obviamente, a mí me gusta aclararle a los padres de familia de mis pacientes Sí, de que la solución para un problema emocional, un problema conductual, un problema del neurodesarrollo, no es un fármaco. Un fármaco no es una bala de plata, no es una panacea de que, yo le doy un jarabito o le doy una pastillita a mi niño y se acabaron los problemas. Más bien es una herramienta de apoyo que va a fortalecer y a reforzar nuestra intervención como padres, nuestra intervención en el manejo de la disciplina, de los límites, de los hábitos, de la rutina, que vamos a establecer desde el hogar. Y entonces yo le digo a los papás, padres, no esperemos, no pensemos que la escuela y los maestros le van a enseñar a nuestros niños las normas, las normas de cortesía, las normas sociales. Más bien, la primera escuela somos nosotros. En el hogar, lo que los niños ven, pues eso van a incorporar en su interior y pues eso van a proyectar en su diario interactuar en la escuela y en la sociedad. Entonces, va a ser es importante para cada, por así decirlo, entidad, pues va a haber un tratamiento. Y como les digo, no todos los niños van a necesitar psicofármacos. sí. Bueno, hablemos de autismo, doctor. Que, Muy bien. sí, Ujú. cuéntenos desde su perspectiva. eh, bueno, cuéntenos, háblenos más sobre la definición, sobre la sintomatología, cuándo derivar, eh, quiénes son los que tienen que conformar el equipo, etcétera. Ok. Bueno, he preparado ahí una rápida charlita para poder, pues, hablar justamente de esto. Y pues, ahorita les comparto. Prácticamente el trastorno del espectro autista es una entidad que por sí pertenece a un grupo de condiciones que están englobadas en algo que se denomina trastornos del neurodesarrollo. Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo pues tienen que ver obviamente con el desarrollo cerebral, con la adquisición de capacidades y habilidades de la comunicación, de la socialización, habilidades motoras, habilidades sensitivas, emocionales que todos los niños pues, van a ir desarrollando desde que nacen en este periodo que nosotros en psiquiatría infantil llamamos periodo crítico, que es este periodo de tiempo en donde al estimular al niño, pues va a desarrollar de manera permanente estas capacidades. Entonces, aquí traigo esta imagen de Naoki Higashida, que él menciona algo muy interesante. Él menciona que en el idioma japonés, la palabra autismo tiene tres significados: yo, cerrado y enfermedad. Ujú. Y quizás para ir aterrizando en el concepto de autismo, los síntomas, me gustaría hablar un poquito de la historia, así brevemente. Em, pues dentro de la historia está Hans Asperger, que vemos que el que tiene la bata blanca. Sí. Hans Asperger era un pediatra que él empieza a publicar y a hablar en conferencias hablaba de algo que ya alguien había mencionado previamente. Y ese alguien no está aquí en esta foto, pero era Eugene Bloiler, que era un psiquiatra que él se especializó, o mejor dicho, tiene mucho renombre en la psiquiatría general porque él empezó a hablar de algunos signos y de hecho en psiquiatría conocemos
algunas características de una enfermedad que se llama esquizofrenia, que Bloiler empezó a describirlas, y dentro de estas características él usó la palabra autismo, que era en este cuadro que se presentaba en la vida adulta de personas que se salen de la realidad y que tienen ideas de que están siendo observadas, que les roban su pensamiento. Pues estas personas, porque eran muy intolerantes estos pensamientos y las falsas percepciones de escuchar voces, que se llaman alucinaciones, estas personas pues creaban su mundo y se encerraban en él, y a eso Eugene Bloiler le llama autismo. Viene Hans Asperger como pediatra, y resulta que en 1938 él empieza a hablar de la psicopatía autística, pero lo nuevo que él hace es hablarlo en la población infantil, en niños, y fue en 1943 y 1944 que él hace su segunda publicación de un trabajo de tesis en donde habla prácticamente del autismo de manera paralela y sin saberlo, porque en aquel entonces no existía la tecnología que actualmente existe. Sí. El personaje que está en el medio pues es Leo Kanner, y pues él trabajaba en el hospital en Estados Unidos, en el Johns Hopkins Institute, y él estaba ya hablando, estaba presentando en 1944, estaba presentando un estudio en donde él hablaba de un grupo de niños, específicamente 11 niños, que tenían algunos problemas en su comunicación verbal, en la interacción social, y que tenían un conjunto de patrones conductuales repetitivos. Entonces, sin saberlo, estas dos personas estaban hablando prácticamente de lo mismo, estaban hablando del autismo, pero resulta que pues el trabajo de Hans Asperger pues no fue publicado o dado a conocer porque estaba escrito en alemán, y es Lorna Wing, una psiquiatra, que Sí. traduce del alemán al inglés, obviamente, traduce el estudio de Hans Asperger, y pues ya más o menos en 1994, gracias a Lorna Wing, que empieza a hablar ya no de autismo, sino más bien ella dice, hay algo como un espectro, hay una amplia gama, un amplio menú, por así decirlo, de presentaciones de algunos niños que tienen ciertas características particulares en su interacción social, en su forma de comunicarse, verbal y no verbalmente, y algunos comportamientos que se vuelven repetitivos. Y entonces así fue como a lo largo en psiquiatría y en salud pública, pues existen dos clasificaciones avaladas internacionalmente, que son como, se utiliza una nomenclatura alfanumérica, y está la clasificación internacional de las enfermedades, que esta es de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente pues se está publicando la 11ª edición, y la que está vigente es la 10ª edición. Y por otro lado, pues la Academia Americana de Psiquiatría publica su clasificación que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico, DSM por sus siglas en inglés, que actualmente la vigente es la 5ª edición. A lo largo de estas clasificaciones, pues se empieza a introducir los términos o los diagnósticos para los niños, pero se empieza a hablar de los trastornos desintegrativos infantiles, o los trastornos generalizados del desarrollo, en donde iban ciertas características del autismo. Y entonces antes del 2013 se aceptaba internacionalmente, se hablaba del autismo clásico, del autismo atípico, se hablaba del síndrome de Rett, del síndrome de Asperger, pero a partir del 2013 se vio de que había como una cierta dificultad en que
todos los niños que presentaran ciertas características fueran englobados en estos acápites. Y entonces ya se introduce, para facilidad diagnóstica, se introduce el término trastorno del espectro autista. Y pues dentro del trastorno del espectro autista, pues van a haber diversas presentaciones y diversas intensidades en la presentación de los síntomas. Entonces, estos tres personajes son cruciales en la historia de cómo se fue, cómo nace la terminología. Y como les mencionaba aquí, solo para que observen, son trastornos del neurodesarrollo porque afectan el desarrollo neurológico, psicológico, emocional. Y los trastornos del neurodesarrollo, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Academia Americana de Psiquiatría, pues aquí encontramos el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos motores. Cabe mencionar que aquí lo básico es que existe una disrupción del desarrollo cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a haber ciertas condiciones desde que la mamá está embarazada que pueden afectar el desarrollo neuronal in útero y que esto puede marcar la pauta para que el desarrollo, cuando el niño ya haya nacido, pues esté con cierta limitación. Y no me refiero a estructura, sino más bien a la comunicación neuronal. Por lo tanto, todos estos trastornos de los trastornos del neurodesarrollo van a tener factores de riesgo, que los menciono. Factores de riesgo va a ser que un niño o que una madre durante el embarazo pues tenga repetidas amenazas de aborto en el primer trimestre, que la madre tenga amenazas de parto prematuro, que el niño presente algo que se llama sufrimiento fetal agudo, que incluso se considera un factor de riesgo para los trastornos del neurodesarrollo el nacimiento vía cesárea. Además, se habla, bueno, hay muchas teorías, se habla de que a nivel inmunológico una madre puede sufrir infecciones virales, bacterianas, que pueden predisponer al bebé en formación a presentar trastornos del neurodesarrollo. Y es tan amplio esto que en adultos, por ejemplo, la enfermedad que se conoce como esquizofrenia, Sí. se habla de que un factor de riesgo pues es una infección viral en el embarazo y que esto viene a presentar sintomatología pues o en la adolescencia o en los 20, 30 años de vida de la persona. Y pues en el trastorno del espectro autista, pues hay varios factores de riesgo. Todos los trastornos del neurodesarrollo pues comparten estos factores de riesgo. Entonces, a la fecha sí se ha corroborado, por ejemplo, de que hay un medicamento que no pueden utilizar las mujeres embarazadas porque está asociado a que aumenta la probabilidad de que el producto, que el niño nazca con trastorno del espectro autista, que es el ácido valproico. Además de que puede predisponer a ciertas malformaciones estructurales. Entonces, como vemos, ya un niño prematuro, digamos, extremadamente prematuro, con bajo peso, tiene mucha predisposición a presentar una alta probabilidad de desarrollar un trastorno de su desarrollo neurológico. Entonces, la epidemiología, pues aquí lo importante es que el trastorno del espectro autista, según los últimos datos, pasó en Estados Unidos antes se hablaba de que por cada 78 nacidos, un recién nacido iba a presentar trastorno del espectro autista. Para el año 2020, pues ya se habla de que en Estados Unidos, uno de cada 54 recién nacidos tienen predisposición a presentar trastorno del espectro autista. ¿Por qué será esto? Pues puede ser que a partir del 2013, ya con la instauración del término trastorno del espectro autista, pues hay como mayor fineza, se podría decir,
y ya no se necesitan como criterios demasiado específicos y rigurosos para pensar que un niño pues se encuentra en el espectro. Y algo aquí muy importante es que los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo se van a traslapar. Por eso es que algunos niños pueden presentar, por ejemplo, aleteo de manos, pero no significa que estos niños tengan trastorno del espectro autista si no cumplen los otros criterios para trastorno del espectro autista. Entonces, eso es algo importante y pues todos los trastornos del neurodesarrollo, y ahorita que estamos hablando del trastorno del espectro autista, todos van a aparecer en la infancia. Es decir, van a presentar sus primeros síntomas y signos en los primeros años de vida, antes de la pubertad. De hecho, se dice que en el trastorno del espectro autista se pueden detectar síntomas o hallazgos clínicos tan temprano como en el primer año de vida. Y obviamente se va a volver como más específicos y más evidente cuando la exigencia social pues requiera que el niño pues se desenvuelva con una reciprocidad social, con un adecuado contacto visual, siguiendo como patrones conductuales de incorporarse a grupos, el juego. em, y estas situaciones pues vamos a ir encontrando en este crecimiento del niño en los primeros años, que van a haber niños que van a empezar a presentar estos síntomas y las madres van a decir, ah, sí, ahora doctor que usted me menciona, fíjese que presentaba esto, el niño no miraba, no establecía contacto visual o no tenía algo que se llama atención compartida, que es el hecho de que el niño, nosotros le mostramos algo al niño y le interesa, y al mismo tiempo nosotros estamos compartiendo la atención del niño en el objeto que le interesa, y entonces esta conexión a través de un tercero en juego, por así decirlo, esta conexión, el mantener la atención en el objeto y mantenerla el adulto y el niño, pues esto no se va a dar en los niños que tienen el trastorno del espectro autista. Y pues el curso de este trastorno pues es estable porque se va a mantener a lo largo de la vida. Algunos pueden presentar un déficit neurocognitivo, principalmente a nivel de funciones ejecutivas, que empiezan a temprana edad. Todos los trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el trastorno del espectro autista, pues afectan más a los niños, a los varones. ¿Y esto a qué se deberá, doctor? Pues em, tiene que ver principalmente por la información cromosómica probablemente. Em, Dado que existen, por ejemplo, a la fecha, hay mayor proporción de niños afectados con el trastorno del espectro autista y en general de todos los trastornos del neurodesarrollo, el sexo masculino es el mayormente afectado. Y pues hay varias teorías, uno lo eh, ¿cómo se llama? Lo asignan o lo refieren a, a la configuración cromosómica, que pues prácticamente va a ser en, en los niños pues la conformación XY, este cromosoma sexual Y pues va a ser la diferencia, y pues probablemente algunos genes van a estar ligados a este cromosoma, y allí se va a depositar la información y se supone que esto va a permitir la expresión con mayor frecuencia de trastornos del neurodesarrollo. A la fecha hay muchos genes identificados. Obviamente un estudio genético pues no es de acceso en la salud pública al menos, pues no hay acceso ahorita en Latinoamérica, me atrevo a decir, en países en vías de desarrollo. En primer mundo, pues sí, se realizan, ya vamos a hablar más adelante, algunos evaluaciones cromosómicas como para descartar que estamos ante un trastorno del espectro autista dentro de un síndrome
cromosómico, llamémosle síndrome de Prader-Willi, que son aquellos niños que tienen obesidad mórbida y tienen una alteración también en su capacidad intelectual y que al mismo tiempo pueden presentar síntomas autísticos dentro de su síndrome de Prader-Willi o el síndrome del cromosoma X frágil. Entonces, Sí. es importante, pues, hay un autor que es Arnold Hessel, que es un pediatra. Y pues Arnold Hessel tenía acceso a un hospital en donde tenía un grupo de niños lactantes a los que él iba observando, pues ya había detectado algunas alteraciones en la comunicación de estos niños y pues él habla del autismo sindrómico, es decir, trastorno del espectro autista o signos autísticos, síntomas autísticos de un niño que está padeciendo un síndrome genético, cromosómico. Entonces, como vemos, es la heredabilidad, pues es multifactorial. Sí. Obviamente se dice que niños que tienen, por ejemplo, hermanos gemelos, se dice de que si uno tiene trastorno del espectro autista, pues el hermano gemelo tiene 50 veces más posibilidades eh, que otro hermano de tener trastorno del espectro autista. Y es por eso que vamos a ver gemelos que van a compartir el trastorno del espectro autista. Y es tan llamativo que la presentación no va a ser en la misma intensidad en los dos niños. Sí. Entonces, incluso que sean gemelos. Entonces, como vemos, es multifactorial. Se habla de procesos inflamatorios, infecciosos, hereditarios, genéticos, ambientales. Y pues los síntomas se solapan. Como les decía, puede haber impulsividad, puede haber hiperactividad en el trastorno del espectro autista. Y pues va a ser un síntoma agregado porque se van a solapar. Es sumamente, esto es complicado, por así decirlo, y pues el sufrimiento que causa el diagnóstico de un trastorno en el neurodesarrollo y específicamente un trastorno del espectro autista en la historia natural del padecimiento, del trastorno, pues es alto, porque si un niño presenta limitación en la capacidad en la cual se comunica, en la cual socializa, pues va a presentar esta limitación tanto con su familia como en otro ambiente, llámese escuela, por lo cual, pues, algunos niños tienen este sufrimiento y el típico caso del niño que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que tiene sus capacidades escolares y de aprendizaje están íntegras, pero dada su hiperactividad, pues este niño es tachado como el insoportable, el tremendo, la oveja negra del grado, cuando, y entonces van siendo catalogados, aislados, y pues van saltando de institución en institución porque piensan que el niño, por molestar, está haciendo presentando esta sintomatología, cuando en realidad, pues lo que está pasando es que él no puede concentrarse, no puede controlar sus impulsos porque tiene TDAH. Entonces, implica un sufrimiento, claro que sí, costes a la sociedad también, principalmente a los padres, que tienen que buscar eh, tratamiento pues de manera particular. Sí. Recientemente estuve en una charla en donde en el Ministerio de Salud se estaba hablando que a nivel nacional y del Ministerio de Salud, pues hay un psiquiatra por cada 170,000 habitantes en El Salvador, un psiquiatra de adultos. Y ahora imagínense, eh, Con eh, solo 3 o 4. exacto, exacto, entonces, no sé, serían por millones. Sí. Eh, entonces, estamos hablando que los padres van a tener que realizar una inversión para que su niño sea evaluado por un psiquiatra infantil, por un neuropediatra. em, y pues obviamente los trastornos del neurodesarrollo y el trastorno del espectro autista no se presenta solito. Por lo general va a tener comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad?
pues van a ser otras entidades que pueden afectar a un niño con trastorno del espectro autista. Los niños con trastorno del espectro autista pueden presentar discapacidad intelectual, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastornos conductuales, trastornos ansiosos. Entonces, en sí, hay una reducción en la calidad de vida de estos niños porque pueden presentar más de una morbilidad. Sí, y no sé, doctor, si yo no tengo pues un dato, pero en mi experiencia, pues con los papitos que llegan a nuestro centro, no existe un, eh, un abordaje o un tratamiento específico en lo público para niños dentro del espectro autista, o incluso se les da de alta bastante rápido porque son niños que se sabe que pues el autismo se nace y es tiene para toda la vida el trastorno. Entonces pues es algo que no se le da un acompañamiento prolongado, ¿verdad? No sé si estaré equivocada, si habrá entre el público alguien de la Fíjese parte de que, salud que pública. yo como, bueno, como pediatra y como psiquiatra infantil le puedo contestar esta pregunta. Sí, Em, sí, hay mucho por hacer. O sea, es un reto para las autoridades de salud pública, pues el aperturar y reforzar los servicios de intervención temprana, de detección e intervención temprana en esta población que es considerable. sí, Desde hace años, pues sí hay una iniciativa gubernamental. De hecho, en el ISRI sí. hay profesionales que pues están en esta lucha. Obviamente, falta reforzar, eh, falta que vengan más profesionales. Y yo creo que cuando creen las políticas de salud inclusivas, en donde se le dé prioridad a los trastornos del neurodesarrollo, Sí. yo espero que no sea algo a largo plazo, eh, pues va a haber una atención más personalizada. Ujú. Al menos, por ejemplo, yo puedo hablar de la institución donde yo me formé como psiquiatra infantil, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro en la Ciudad de México. Sí. Pues es un hospital de especialidad solamente psiquiátrico y atiende niños hasta los Ujú, 17 años con 10 ujú, meses. Entonces, lastimosamente, pues en el país a la fecha no hay un hospital psiquiátrico ujú, ujú. infantil. Sí. Pues en Dios mediante, en un futuro sí habrá para ampliar la atención. En este hospital psiquiátrico infantil, pues se hace toda la sospecha o los pediatras, los psiquiatras generales, psicólogos que hagan detección de síntomas tempranos de trastorno del espectro autista, pues los refieren para que sean evaluados nuevamente por los especialistas y allí no solamente les evalúa psiquiatría, sino más bien pasan también a pruebas psicológicas. Ujú, Y sí. pues se les da, hay aulas de integración sensorial, hay, hay psicólogos preparados en la terapia de floor time Ujú, instaurada por Greenspan y sí. pues que les ayuda bastante. Hay terapia de rehabilitación física, hay terapia conductual, o sea, hay como un equipo. Todo lo que Entonces, necesitan. lo que se necesita idealmente, incluso pues una sola institución en un país tan grande como es México, pues se queda hasta corto. Sí. Entonces, yo creo, licenciada, que sí existen personas que tienen iniciativa aquí en el país y que están luchando desde su trinchera y que pues ojalá pronto podamos reforzar eso, pues, Ujú, y existan más oportunidades para la población en general de acceder a este tipo de servicios. sí. Sí, definitivamente es algo que se necesita mucho, pues como usted lo acaba de mencionar, es un coste,
que principalmente los padres asumen y muchas veces es muy duro, es muy difícil. Por un lado, pues con la pandemia, muchos trabajos que se perdieron, ¿verdad? Antes trabajaban ambos padres, ahora solo trabaja uno y pues las crisis económicas a nivel mundial que se dan, pues hacen que sea un coste bastante grande para las familias y que a eso se deba en algunos casos el abandono del tratamiento, ¿verdad? Lo cual es gravísimo porque ¿cómo le ayudamos, cómo le seguimos ayudando a estas familias eh, a que sus niños puedan tener una mejor calidad de vida? Porque se puede lograr siempre y cuando el niño y el adolescente sigan teniendo ese seguimiento a las diferentes necesidades que se van dando a lo largo de su vida, ¿verdad? Así es. Así es, y entonces yo creo que estas iniciativas que ha tenido Integra Centro Terapéutico, pues a mí me parecen geniales. El hecho de estar realizando este tipo de lives en donde pues se brinda información básica, obviamente, pues facilitar esta información es darle a los padres una herramienta y pues que Ujú, conozcan y que no teman del trastorno del espectro autista. Muchos padres que el vecino le dice, mira, tu niño como que es autista porque anda hablando solito, pero, y entonces dice, ay no, y si mi hijo es autista, ¿y entonces qué hago? Y estamos acostumbrados a ver prácticamente las películas sí, en, en donde los autistas no hablan y que cuentan se cae una caja de cerillos y en el aire cuenta cuántos cerillos hay. O sea, como que existen demasiados mitos alrededor del ujú, trastorno del espectro autista y pues estos eventos considero yo son sumamente útiles y oportunos para reforzar pues y desmitificar el trastorno del espectro autista. sí. Yo creo que eso es muy importante, doctor, porque, por ejemplo, cuando yo he tenido oportunidad de estar en reuniones familiares, reuniones sociales, y les comento sobre mi trabajo, sobre la clínica, sobre el equipo, pues nos dicen, trabaja bastante con niños dentro del espectro. Bueno, ni siquiera lo dicen así, ¿verdad? Sino que trabajan con niños autistas, dicen que son agresivos, dicen que no toleran los sonidos, dicen que no socializan, dicen que no lo miran a uno a los ojos, y en realidad, pues, la realidad es otra, ¿verdad? Los niños, claro que sí, y esto pues lo mencionaba una de las autoras de la escala de la escala de observación para el diagnóstico de autismo, que es la ADO2, que es la escala de oro para dentro de la evaluación y el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Mencionaban que realmente sí, los niños con autismo todos tienen un contacto visual, llegan a tener ese contacto visual, que no lo coordinen así como nosotros en este momento lo coordinamos con el hablar, con los gestos, etcétera, pues esa es otra historia, ¿verdad? Se tiene que fijar uno mucho en esas características del contacto visual para poder determinar, ¿verdad? Si el niño es, está dentro del espectro, ¿no? Y no, no me dejará mentir, doctor, eso antes creo que conformaba parte del manual de trastornos psiquiátricos como criterio diagnóstico, Sí. ¿verdad? Pero luego se eliminó. Sí, de hecho, ahora son como tres grandes criterios, por así decirlo, Ujú, que sería cuando la reciprocidad social está afectada, es decir, la socialización en los niños, la capacidad de socializar de estos niños, pues no está siendo completa, por así decirlo. Y también la comunicación verbal y no verbal, pues iría dentro de esto. Y los patrones repetitivos y restrictivos de la conducta, que ya vamos a hablar de ello. Y es importante aquí que los trastornos del espectro autista, pues,
por ahí leí yo que dice, no hay dos niños con trastorno del espectro autista idénticos. Así Y, es. y tienen toda la razón, o sea, es bien difícil porque algunos padres pues comparan, ¿verdad? Es que estamos en terapia de integración sensorial, pero el niño tiene la misma edad que mi hijo, pero yo veo que él es diferente. Entonces, a lo Ujú, mejor mi niño no tiene TEA, ¿verdad, doctor? Dígame que no tiene. ujú. Y ya hay que explicarle, ¿verdad? Que es una presentación única en cada niño. Entonces, así a grosso modo, pues esto es según el Manual Diagnóstico y Estadístico en su 5, el DSM-5, y pues prácticamente aquí hablan de dos grandes ejes, que sería déficit en interacción social y las conductas o intereses restringidos y repetitivos. Y aquí en el déficit de la interacción social, pues se habla de, son niños que obviamente no van a entender el doble sentido, van a ser muy, muy literales y como así, apegados a un encuadre. Entonces no va a haber una reciprocidad emocional, no se van a relacionar apropiadamente en el contexto de una interacción social. Eh, digamos que un niño le diga, yo soy Superman. No, es que tú no eres Superman, tú eres Josecito, no eres Superman. Sí, Ujú. soy Superman, mira mi capa. Eso no es una capa, eso es una manta, no Sí, es una capa. Entonces, no va a haber como este involucramiento social, la comunicación pues no verbal va a estar afectada, el contacto ocular pues se dice de que pues, va a estar afectado porque no van a establecer desde temprana edad un contacto ocular sostenido. El ujú, lenguaje corporal también, en muchas ocasiones son niños que dicen, es que mi hijo habla como un robot y ujú. tiene una expresión facial bien característica, doctor. No sé cuando está alegre o cuando está triste. Y los gestos pues son casi los mismos cuando llora, cuando se ríe. Em, y pues para iniciar, mantener amistades y relaciones, pues se le va a dificultar bastante. Por eso son déficits en estas áreas de interacción social, en la Así es. reciprocidad emocional, en la comunicación, en las relaciones y amistades. Y luego vienen las conductas o intereses restringidos o repetitivos, que aquí ya se incluyen los movimientos estereotipados, y dentro de los movimientos estereotipados, pues está el aleteo de manos, el balanceo, hay niños que dan vueltas en círculo, otros que caminan de puntitas, y pues se debe a muchas cosas. Sí. Rigidez en Eh, las rutinas diarias. Perdón, Diga. doctor. Ahí em, tal vez una duda que muchos papás tienen, ¿cuál es la diferencia entre un manierismo y una estereotipia? Ok, los manierismos son como esta exageración de algunos gestos. Ujú, Estoy muy alegre. Que caracterizan pues la expresión de algunas palabras o emociones. ujú, Y las estereotipias son movimientos repetitivos que se presentan constantemente, se repiten y pues, como mencionaba, el aleteo, el balanceo, y el niño pues puede tener, eh, puede estar, por ejemplo, por decirlo tranquilo, pero va a estar presentando este tipo de movimientos estereotipados, es decir, patrones de movimientos repetitivos. sí. Y algo importante acá es, todos los niños tienen rutinas, todos, Ujú, pero eh, es muy característico de los chicos dentro del espectro que presenten rigidez, es decir, rigidez es no ser flexibles a un cambio de rutina. Por ejemplo, hay niños que los padres me dicen, doctor, no le gusta irse por otra ruta cuando lo llevo al colegio en el carro. Y si hay tráfico y en mi aplicación de tráfico me aparece que hay una ruta alterna, cuando yo la tomo, empieza a llorar, se siente súper mal porque me estoy saliendo de su encuadre, de su rutina diaria o rituales. Entonces,
Esta rigidez es muy característica. Por ejemplo, había un niño que le gustaba ver una fuente a las 3 de la tarde todos los días y el papá tenía que llevar a este niño a ese centro comercial para que viera la fuente a las 3 de la tarde y si no lo hacía, el niño se ponía mal. Sí, O hay otros niños que les gusta ir al súper a comprar y si no lo llevan, pues se ponen bastante mal porque ya es parte como de su rutina y los intereses son restringidos y aquí vale la pena aclarar que los intereses restringidos se refiere, por ejemplo, por ejemplo, niños que desde pequeños se interesan demasiado en el sistema solar, en dinosaurios, en ciertos temas y conforme van creciendo, pues se vuelven más expertos. Recuerdo yo, tuve la oportunidad de platicar con un niño dentro del espectro, tenía 8 años y ya se sabían los nombres científicos de los pajaritos. Entonces, eso es un interés restringido, sí. porque se sale de los intereses compartidos con sus otros compañeros. U Mm. otro que me llamaba mucho la atención era que este niño era experto, parecía un estudiante de historia de una universidad, conocía casi la mayoría de datos de la Edad Media. Ah, de tal fecha nació tal pintor en la Edad Media y ocurrió este evento y eso marcó la historia y entonces son intereses muy particulares y que solo le interesan a él y no a otras personas y a los chicos de su edad. Y algo importante es que estos niños pues van a tener hiperreactividad sensorial, digamos niños que no toleran las viñetas de sus camisas, de su ropa y que presentan dolor, o niños que no toleran el sonido fuerte de la sirena de la ambulancia, el motor de una licuadora, la lavadora, la secadora, y entonces experimentan con mucho ímpetu esta sensación, estos estímulos, y pues lo que hacen es llorar, correr, taparse los oídos, o en casos extremos, son los niños que no, parece ser que se golpean muy fuerte y no lloran, no les duele. Entonces, aquí es bien variable, puede presentar hiperreactividad sensorial o hiporreactividad sensorial, y aquí también es importante aclarar esto de la hiperreactividad sensorial también puede ser en cuanto al contacto físico o Sí, al probar, por ejemplo, cierta consistencia de alimentos. Hay así. padres que me dicen, doctor, estoy gastando un dineral porque mi hijo solo quiere comer sushi o Ujú. porque mi hijo solamente come pastas y ya me regañaron, tiene sobrepeso porque solo come pupusas, espaguetis todos los días, doctor, eso. Y no lo saco de allí, no tolera vegetales, frutas, carne, caldos, sopas, no, todo tiene que ser blando. Entonces, por lo general, los padres con un niño dentro del espectro, pues tienen un menú ya especificado y eso obviamente necesita una intervención sensorial para poder rehabilitar esta hiperreactividad sensorial y que el niño pueda tolerar texturas. Entonces, pues prácticamente me gustaría hablar de los mitos que existen sobre el cribado de problemas del desarrollo. Sí, Y quizás un mito es que algunos profesionales pueden creer, o las personas en general, de que no existen instrumentos de tamizaje adecuados para niños pequeñitos, para preescolares. Entonces, hace décadas, pues esta afirmación probablemente tenían razón, pero a la fecha existen instrumentos de tamizaje, de detección de síntomas tempranos que son fiables y tienen, la mayoría de ellos tienen una sensibilidad y especificidad superior al 70%. De hecho, más adelante hay unas sugerencias que hace un panel de expertos de las prácticas clínicas en la evaluación de niños dentro del espectro, en donde ellos sugieren de que dentro de la evaluación de todos los niños, pues debe de ir un apartado en donde se pregunten los síntomas del trastorno del espectro autista para ir detectando a estos niños que presentan a temprana edad. El mito número 2 es que se necesita una gran cantidad de formación previa para administrar instrumentos de cribado de una manera correcta. Y pues en la práctica no se requieren grandes capacitaciones para la mayoría de instrumentos cribados y pues muchos de estos pues pueden ser administrados
por personal paramédico. El mito número 3 es que el cribado toma mucho tiempo, pero en realidad hay instrumentos que a lo mucho le van a quitar al padre 15 minutos. Otros van a ser menos de 5 minutos. Y el último es que el mito que no son válidas las herramientas que incorporan información de los padres, cuando en realidad se ha demostrado que las preocupaciones de los padres detectan entre el 70 y el 80% de los niños que presentan trastorno. Sí. Y pues cayendo ya en la práctica, pues existen parámetros prácticos en la evaluación de los niños con trastorno del espectro autista. Y pues muy interesante, la recomendación número 1 es que todos los niños pequeños, cuando se le evalúe el desarrollo, se deben incluir de forma rutinaria preguntas sobre sintomatología del trastorno del espectro autista. En el control infantil se debe preguntar, idealmente, ¿verdad? En un futuro sería fantástico que allá en el cantón en el municipio de San Julián, en la localidad de Tierra Colorada, pues el promotor de salud tenga un instrumento de fácil aplicación que se le pueda preguntar a los padres. Su niño tiene estos síntomas y si sale positivo, pues se refiere a pediatría y pediatría pues lo pueda derivar a una atención especializada y se le puede hacer la intervención oportuna. La recomendación número 2 es que si el cribado indica que hay sintomatología significativa, prácticamente debe realizarse una evaluación diagnóstica para determinar la presencia de TEA. Y como justamente decía, licenciada, Sí. pues sí, está la prueba del A22 que se podría, en este caso, aplicar y que pues es muy confiable y tiene una sensibilidad y especificidad muy buena. Y Sí. dentro de esta recomendación de la evaluación, pues se consideran los criterios diagnósticos del DSM-5. Algunas, por ejemplo, el A22, pues se necesita un entrenamiento específico. Sí. Y es importante aquí para los padres de familia, no existe a la fecha un examen de laboratorio o examen de imagen que nos diga, sí, le vamos a sacar sangre a su niño y pues lo vamos a someter a un proceso de laboratorio y nos van a decir que tiene trastorno del espectro autista. No existe y probablemente es muy difícil, es un diagnóstico clínico. Y obviamente tampoco existe, digamos, le van a tomar una MRI o resonancia magnética o una tomografía computarizada. No va a salir en este estudio de imágenes que un niño o un adulto tiene trastorno del espectro autista. El diagnóstico sigue siendo clínico. Entonces, y esta recomendación, la que hacen los expertos, es la recomendación número 3, que el equipo de evaluación y de manejo tiene que ser multidisciplinar. Sí. Idealmente, en un primer mundo, pues todo niño con sospecha de trastorno del espectro autista se le debe realizar un examen físico completo, un tamizaje de audición, porque estos niños pues se les está hablando y parece ser que no escuchan. Y muchos dicen, híjole, y si tiene hipoacusia o tiene sordera, y nosotros le estamos hablando y él no escucha, y es por eso que no nos hace caso y no nos mira. Pero en realidad, ahora, gracias a Dios, en el nivel público se hace el tamizaje auditivo. Eh, em, Perdón, en el nivel, se hace el tamizaje neonatal. Sí. Idealmente tendría que llevar el tamizaje auditivo y en lo privado sí se está haciendo el tamizaje auditivo y en un futuro pues ya se va a incorporar el tamizaje auditivo dentro de los servicios de salud pública. Sí. Y con eso pues se tiene, sí, mire, sensorialmente, neuronalmente, el niño sí escucha. Ajá. Buscar en la piel de los niños lesiones, por ejemplo, manchas de café con leche que son sugerentes de una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa y que pues tiene una afectación y puede coexistir con síntomas del trastorno del espectro autista. Existen pruebas genéticas en donde se pueden ver algún tipo de lesiones o alteraciones cromosómicas y pues
aquí pues el equipo multidisciplinario debe estar conformado por el pediatra, el neuropediatra, el genetista, psicología, psiquiatría infantil, endocrinología, y pues aquí nos quedamos cortos ya en evaluación, y para manejo pues y podemos incluir a los terapeutas, a los de terapia física, rehabilitadores, o sea, eso es lo ideal. Y pues, así como para finalizar, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro existen unas guías clínicas del diagnóstico y manejo del trastorno del espectro autista, y solo para reforzar lo antes mencionado, el diagnóstico es clínico. Idealmente, en el primer nivel de atención, idealmente se debería de identificar el desarrollo que se está saliendo de lo, por así decirlo, de lo esperado para la edad del niño. Y pues que se puedan utilizar algunos instrumentos de tamizaje. Y para el diagnóstico, pues aquí prácticamente es necesario que se incluyan el buscar signos de alarma. ¿Cuáles van a ser esos signos de alarma? Pues va a depender, estos focos rojos o las red flags van a depender de la edad. Y no voy a leer todo, pero por ejemplo, un niño desde que nace hasta los 18 meses, pues en la socialización idealmente tendríamos que identificar como conductas de alarma o focos rojos o banderas rojas, que cuando es cogido en brazos, los bebés no se anticipan estirando los brazos para pedir ser levantados o cargados. Se retrasa la sonrisa social, que hay una edad de aparecimiento. Pueden no mostrar alegría cuando juegan con ellos, con los niños, bastante serios. Pueden no mostrar una conducta de afecto por sus padres y familiares, son indiferentes con sus progenitores y cuidadores. Hay indiferencia a la presencia o ausencia de un adulto. Les va a dar igual si la mamá está con ellos o no está con ellos. Evita establecer contacto visual con las personas que se le acercan. Mira a otro lado, no establece este contacto visual, no establece atención conjunta, que era lo que hablamos previamente. Hay una dificultad para compartir a través de la mirada con el adulto aquello de interés para él, para hacérselo ver. Entonces, esto, imagínense qué bonito fuera que empezáramos a detectar estos focos rojos en el control infantil de un niño que tiene 12 meses, y que se pueda capacitar al personal de los centros comunitarios de salud. Sí, Sería fantástico, ¿no? Em, sí. entonces, en el juego, niños hasta el año y medio, que hay una relación peculiar con los objetos, ya que pueden estar muchas horas jugando de manera repetitiva, en lugar de aplicar, digamos, tengo un carrito y en lugar de moverlo y yo empiezo a darle vuelta y a ver la rueda y me quedo horas dándole vuelta a la rueda, eso ya se sale de la normalidad, o empiezo a ordenarlos por colores, por tamaños, eso ya no, ya se está saliendo de un desarrollo normal, o que empiecen a chuparlos o a golpetearlos, o que no permitan que otras personas incluyan el juego. Entonces, para cada edad van a haber focos rojos, así de los 18 a los 36 meses, y van a haber 4 grandes ejes a evaluar: la socialización, la comunicación, las conductas y actitudes y el juego. Y así hasta los 6 años de edad. De tal manera que ya esto es lo último, las señales de alerta para identificar trastornos del espectro autista y retrasos en el desarrollo. Aquí, señales de alerta del trastorno del espectro autista durante el segundo año de vida, es decir, el niño cumple un año, ahí empieza su segundo año de vida. No mostrar objetos a los demás, no coordinación de la comunicación no verbal, no compartir intereses o placer, movimientos repetitivos de los objetos, no mantener una mirada adecuada, no responder al nombre, no mostrar una expresión cálida y divertida, prosodia extraña, es decir, la entonación del niño es como cantadito, movimientos repetitivos o posturas extrañas del cuerpo. Y las señales de alerta de trastorno del espectro autista y retraso del desarrollo es no señalar con el dedo índice, no jugar con una variedad de juguetes, no responder a los datos claves del contexto, no realizar vocalizaciones comunicativas utilizando consonantes. Y ya cuando empiezan a hablar, pues estos niños muchas veces hablan en tercera persona. Entonces, pues
Esto era así como parte de la plática. Sí. Y no sé si tendrán alguna duda o le gustaría que platiquemos de algún aspecto que no abordé. Pues hay un comentario aquí en Zoom de una mami que las modificaciones, me imagino cuando estaba hablando sobre las intervenciones, son modificaciones importantes a realizar en el primer nivel de atención, ¿verdad? Es como una reflexión, creo. Y luego en Facebook, primero tenemos como el papel del psiquiatra en la intervención de un adolescente con autismo. Ok, pues sí, bueno, ¿qué papel va a jugar el psiquiatra? Como les mencioné inicialmente, tanto un preescolar, un escolar, un preadolescente, un adolescente, incluso un adulto con trastorno del espectro autista, eh, va a depender pues la intensidad de la presentación de síntomas, pues sí va a necesitar una evaluación para descartar otras comorbilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños adolescentes que tienen trastorno del espectro autista y que son de alta funcionalidad, por así decirlo? Lo que antes se conocía como el síndrome de Asperger. Sí, Pues estos niños muestran mucha ansiedad, muchos son bulliados, son maltratados por sus propios compañeritos, porque tienen una entonación particular, porque no se integran o no toleran el contacto con la pelota a la hora de jugar, no juegan, en los recesos están solitos o platicando con los maestros. sí, Entonces, estos niños pueden desarrollar trastornos de ansiedad porque los niños están como muy pendientes de sus estereotipias o de sus intereses restringidos, no son capaces, por ejemplo, de como entender las bromas o el doble sentido, entonces los excluyen. Y esto puede llevar a un niño, a un adolescente con un síndrome de Asperger a presentar depresión, a presentar ansiedad, ujú, eh, incluso consumo de sustancias. Entonces el papel del psiquiatra en este caso es brindar psicoeducación a la familia, detectar situaciones que necesitan intervención, descartar comorbilidades y valorar si es necesario algún tipo de intervención en la adolescencia. Eso principalmente. Gabriel Argueta nos está pidiendo la palabra, doctor. ¿Puede desactivar su Sí, con gusto. micrófono? Hola, buenas noches. Buenas. Yo quería consultarle si hay, digamos, la posibilidad de que un niño haya sido en algún momento como hipersensible y que después cambie a ser hiposensible o siempre va a tener, digamos, la misma característica. Pues, bueno, gracias por la pregunta, Gabriela. Este, es bien complicado porque obviamente en el neurodesarrollo, pues conforme va, para que entendamos, en el cerebro del niño, pues en ciertos periodos del crecimiento cerebral existe un proceso neurobiológico que se llama poda cerebral. Y pues es un poquito complicado en los trastornos del neurodesarrollo y principalmente en el trastorno del espectro autista, porque hay varias teorías. La poda cerebral en un contexto de un niño que no tiene un trastorno del neurodesarrollo, un niño que no tiene un trastorno del espectro autista, pues va a respetar aquellas neuronas que están bien desarrolladas y va a discriminar y a podar como un jardín. Tú vas a cortar las ramitas secas que no están como verdecitas y resplandecientes. Algo así, el cerebro selecciona las neuronas que necesitan ser podadas. Lastimosamente, en el trastorno del espectro autista, parece ser que intervienen un sinfín de factores que alteran esta selección de las neuronas que se van a podar. Entonces, esta poda neuronal que es fisiológica en el trastorno del espectro autista va a estar alterada y puede cortar algunas neuronas que sí son funcionales. Y entonces es por eso que algunos niños adquieren inicialmente sus habilidades motoras, emocionales,
Y entonces en el segundo año, en el tercer año, presentan un retroceso de lo que ya habían aprendido. Y así como preguntó Gabriela, pueden pasar de ser hipersensibles a ser hiposensibles o hiposensoriales, por decirlo. Entonces sí se puede presentar esto que mencionaba Gabriela Argueta. Y también en el Facebook nos preguntaban sobre el electroencefalograma. ¿Para qué sirve en el autismo? Propiamente en el autismo, bueno, el electroencefalograma solamente, bueno, es un examen de gabinete, sirve para graficar la actividad eléctrica del cerebro. Todos los cerebros de los niños y los nuestros son como un motor eléctrico que siempre está encendido incluso cuando nos dormimos. El electroencefalograma, su objetivo principal es detectar descargas epileptiformes. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para hacer el diagnóstico de epilepsia. Obviamente en el autismo sí tiene una función. Tiene la función, los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen hasta un 30% más de probabilidades de padecer epilepsia. Y es una comorbilidad muy frecuente. Entonces, para eso sirve, para descartar que un niño con trastorno del espectro autista pues tenga epilepsia. Como había mencionado, no es un examen diagnóstico para trastorno del espectro autista, un electroencefalograma, tampoco para trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tampoco para trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, solamente es para epilepsia. Y en el trastorno del espectro autista se utiliza para descartar que este chico, a quien se le sospecha o ya se le confirmó el diagnóstico de trastorno del espectro autista, pues presenta epilepsia, dado que el tener el espectro aumenta un 30% de la probabilidad de presentar epilepsia. Para eso sirve. Ok, excelente. Bueno, doctor, para finalizar, nosotros como centro le agradecemos mucho su disposición para poder aclarar todas estas dudas. Creo que también con la presentación que usted nos dio, ahí se aclararon también muchísimas de las dudas y pues también nos alienta a este compromiso, ¿verdad? Los profesionales de seguir con estas jornadas de información, ¿verdad? Para que también ahí, pues, no solo sean los padres, sino que también profesionales de la salud quienes se puedan informar acerca de los trastornos del neurodesarrollo y que pues sí se puede diagnosticar tempranamente, ¿verdad, doctor? ¿A partir de Claro. qué edad se puede diagnosticar? Pues hay síntomas que se presentan en el primer año, como veíamos en los signos Ujú. de alarma, y por lo general, cuando se aumenta la exigencia de interacción social, a los 2 años, pues ya se puede empezar a sospechar. Y pues el diagnóstico por lo general se atrasa unos meses o años, incluso hay niños que llegan a los 6 años y la mamá dice, no habla, no mira los ojos, solo come un tipo de consistencia de los alimentos, tiene estereotipias, tiene intereses restringidos. ¿Qué será, doctor? Y pues tan temprano como los 2 años y pues incluso en la vida adulta se puede hacer el diagnóstico. Y quizás algo importante para los padres que nos están sintonizando, algo importante es cuál sería la ventaja de hacer una detección temprana y oportuna de un trastorno del espectro autista, o no necesariamente lleguemos a conformar el diagnóstico, pero sí nos estamos dando cuenta que hay un problema sensitivo, hay un problema sensorial, de interacción en la comunicación, o tiene un trastorno motor. La intervención que se va a hacer es lo importante. Si a mi niño le están sospechando un trastorno del espectro autista o le están sospechando una discapacidad intelectual o un TDAH y ya está dando problemas
Entonces, la intervención que se va a realizar, y en este caso que estamos hablando del trastorno del espectro autista, pues la rehabilitación, la integración sensorial, los diferentes tipos de terapias, las evaluaciones que se pueden hacer, pues son sumamente importantes. El hecho de que los padres estén informados y que sepan que sí existe algo que va a ayudar a que mi niño ya no presente estos datos de desintegración sensorial, de síntomas de hiper, que son hipersensitivos, pues sí, pueden ser intervenidos en temprana edad y eso es sumamente favorable. Entonces, quizás me gustaría que se queden con el mensaje de que el trastorno del espectro autista es sumamente complejo, sumamente complejo. Y dudo que exista un profesional de la salud que diga, yo conozco todos los aspectos del trastorno del espectro autista. Yo creo que es un campo que se puede hacer. De hecho, existe una alta especialidad en eso. Hay psiquiatras infantiles que se especializan en autismo. Hay neuropediatras que se especializan en autismo porque es un tema muy denso. Ahorita se están conociendo muchos tópicos, pero lo importante es que los padres a cuyos hijos se le está sospechando eso, primero no se alarmen. Segundo, pues busquen todas las herramientas que estén a su alcance para realizar intervenciones tempranas. Su hijo, más que un diagnóstico, pues es un ser humano, es un niño que está en desarrollo y los primeros 5 años de vida de un niño son oro puro, porque todas las intervenciones que hagan en los primeros 5 años de vida van a marcar la diferencia en el desenvolvimiento futuro de este ser humano, de este niño. Entonces, no tengan miedo, no se enfrasquen, no teman. Un padre informado vence mitos, un padre informado vence temores y pues toma decisiones acertadas. Así es, doctor. Bueno, y ya sé que pues ya le tomamos bastante de su tiempo, doctor, también a las personas que nos están viendo, pero solo para terminar, ahora sí, cuando lo primero que usted mencionó bueno, a mí me fascina todo lo japonés, ¿verdad? Y es cierto, autismo, se dice jiheisho en japonés y tiene esas características de uno mismo, cerrado y enfermedad. Pero Sí, hoy en día se dice el autismo no es una enfermedad. claro. No es una enfermedad, doctor, ¿por qué? Bueno, no es una enfermedad, es una condición, porque es una condición con la que se va a vivir toda la vida. Es una, por así decirlo, variación de capacidades, por así decirlo, de capacidades emocionales, sensoriales, pues pueden ser, em, no, sí, no quiero utilizar la palabra especial, pero sí diferentes, por así decirlo. Sí. Entonces, como les digo, no existe un medicamento para la cura y pues es una condición que es un trastorno, por lo cual esto lo que significa es que se tienen que hacer intervenciones para mejorar el funcionamiento de la persona que presenta esta condición. Ujú. Ok. Bueno, doctor, le agradecemos mucho de parte de nuestro centro, los papitos que se unieron aquí en Zoom y también en Facebook y todas las personas, ¿verdad? Profesionales que nos hayan acompañado, maestros. Le damos las gracias y está pues el doctor a disposición en su clínica, el doctor Mario Salman, para los papis que estén interesados también o profesionales en tener una plática con él. Es muy interesante, ¿verdad? Todo el conocimiento que ha traído a nuestro país. Y pues con esto pues cerramos Ok. la transmisión. Y quizás solamente me pueden encontrar en redes sociales, en Sí, Facebook, Instagram, TikTok, como psiquiatra infantil SV, psiquiatra infantil SV, doctor Mario Salmán, y pues con gusto, ahí están los medios por los cuales ustedes pueden contactarme
y pues pueden agendar su cita. Yo estoy ubicado en San Salvador, en la colonia campestre, cerca del redondel Masferrer. Sí. Estoy justo frente a un restaurante que se llama la Casa del Cazador, y frente ahí está ubicada mi clínica, y pues será un placer poder orientarlos y pues colaborar en enriquecer su conocimiento para poder ayudar al desarrollo emocional, motor y pues físico de sus niños. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Que Gracias a pase feliz ustedes. noche. Igualmente. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche.